Hola Luis, bienvenido a esta charla coqueta con Luis Hola, Batista. hola, ¿cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Bien, bendito Bien, Dios. ¿Y bien, tú? gracias. Qué bueno. Pues yo muy bien. ¿Perdón? Adelante, te escuchamos. No, decía que bien, es que te escucho como con un desfase, pero bien, bien, aquí estamos, todo tranquilo, ya listos para la charla Qué coqueta. bueno, ¿Por qué qué bueno. coqueta? Coqueta es un juego de palabras. Coqueta con qué tacón de tacón. Y coqueta Ok, porque coqueta no solo es como el contexto mexicano muchas veces lo ha tomado la palabra de coqueta es aquel que se arregla para salir y coquetear, de ahí viene el verbo, mm, sino es algo que es interesante, que es único. Por eso es una charla coqueta con nuestro invitado, porque va a ser una entrevista única e interesante. ok, está padre el concepto, felicidades, muy bien, muy bien. Pues yo aquí estoy listo, no Gracias, sé, gracias. ya Pues, vi que ya se están conectando ahí varios. Muy bien. pues muchas gracias a los que escuchan esta charla y si bien te parece, empecemos con nuestra primera pregunta. Adelante. ¿Qué es la cultura mainstream? Dado que has escrito un libro acerca de ello, en pocas palabras, ¿qué es este concepto? La cultura mainstream, vamos a decirlo así, resumidito, resumidito, se refiere a todos los fenómenos masivos, o sea, así para la gran masa de gente, que se generan a través de la industria del entretenimiento. Así. Y entonces ahí puedes meter lo que tú quieras, películas de cartelera internacional, series, libros bestseller que luego se hacen películas o luego se hacen series, trending topic en redes sociales, nuevos videos de cantantes, eso. Fenómenos masivos que se generan a través de la industria del entretenimiento. En eso lo sintetizamos. ¿Ok? ¿Y qué te motivó a escribir este libro? Uy, muchas cosas, muchas cosas. Como como el del meme, ¿no? No, fueron muchas cosas. La primera, pues es que ya llevaba yo 6 años dando una conferencia donde hablaba precisamente de la cultura mainstream. Entonces eran 6 años y en algún punto yo estaba con la idea de que pues yo quiero escribir esto, pues ya lo llevo dando 6 años, mucha gente ya lo ha escuchado, y en algún punto así te voy a decir, así la confesión de hoy, era que yo ya me estaba aburriendo de la conferencia, o sea, fácil esa conferencia la he dado como 100 veces, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo dije, bueno, ¿por qué no esto ya lo hago, lo plasmo en un libro? Y entonces pues empiezo ya, pues que la gente lo lea y entonces ya nada más, complementar, porque aparte de que uno está metiéndose a estudiar estos temas, pues encuentras muchos temas que surgen a partir de ahí muy interesantes, a los que yo también me quería meter a profundizar. Bueno, y entonces, pues, pero tenía eso, no haz de cuenta, si fueron 6 años en los que estuve yo dando esas conferencias, ponle que los últimos dos se me empezó a meter a la cabeza el tema de escribe libro, escribe libro, escribe libro. Y fue pues una idea que ahí estaba. Pero hasta que llega la pandemia y pues a todos nos obliga a encerrarnos la primera parte de la pandemia, pues yo ahí en mi casa dije, ¿qué hago? Entonces lo primero, porque ves que el gobierno decía, pues en marzo acaba la pandemia, y luego, no, pues que hasta abril, y luego a mayo, y así se fue, se fue, se fue. Yo dije, bueno, 2 mesecitos y te los aguanto. Dije, ¿qué hago de mientras? Yo también tenía otra idea de hacer un canal de YouTube. Hice mi canal de YouTube. Pero después sale que pues se está prolongando la pandemia. Y dije, este es el momento. Pues si no es ahora, quién sabe cuándo vaya a ser. Ya estoy aquí a la de a fuerzas encerrado, pues aquí lo hago. Y entonces aquí fue, pues gracias a la pandemia, en el que me vi como entre obligado, por decirlo así, pero más bien fue como la oportunidad para que esa motivación que ya traía, pues ponerla ya en papel, ¿no? Y eso fue lo que me motivó un poquito.
Ok, de ahí me surge mucho la pregunta, ¿qué capítulo te costó más? Porque siempre he escuchado de este bloqueo creativo de tanto pintores como escritores. Entonces, ¿tú dónde tuviste este bloqueo creativo para tu libro? Fíjate que la otra vez estaba hablando con un amigo que también escribe y me decía que el tema del bloqueo se quita. No, mentira, no fue un amigo, eso lo leí. Lo leí de un escritor donde decía, el bloqueo creativo se elimina con la agenda. Entonces, si tú tienes la agenda en mano y tienes ya una fecha en la que tienes que entregar el proyecto, mira, el bloqueo se quita, ¿no? Ok, Porque pues si trabajas bajo presión. Entonces yo tenía un poquito, cosas escritas que yo daba en las conferencias o de repente algún resumen de un libro, yo hacía anotaciones, y yo decía, este tema aquí, entonces tomaba notas, subrayaba. Entonces yo ya tenía como mis esquemitas ahí hechos. Entonces dije, pero si la pandemia va a acabar en noviembre, pues me tengo que apurar para que apenas acabe en noviembre yo me vuelva a reinsertar en el tema de mis conferencias y entonces arráncate a publicar el libro. Entonces me puse esa fecha, me puse a escribir y me puse a ordenarlo. Resulta que en ese periodo, con el tema de la pandemia, empiezan a surgir un montón de temas así que me gustaron muchísimo y que tenían mucha conexión con algunos algunos de los temas que manejo en el libro. Y entonces, pues, de último momento, eliminé un capítulo que no me convencía y agregué uno en el que hablo sobre ecologismo. Temas medioambientales, el tema de que el ecologismo pues también hoy en día tiene mucho de entretenimiento por el caos que presenta a la gente, y es precisamente de aquí del librito, que aquí lo tengo, es el capítulo número 7, si mal no recuerdo, sí, no, es el número 6, el capítulo 6, que se titula Greta Thunberg está equivocada. Entonces, ese fue el capítulo que más me costó. ¿Por qué? Porque era un tema que en último momento lo estructuré, lo vi como oportunísimo, entonces tuve que leer muchas cosas, platicar con muchas personas en un periodo de tiempo muy corto, y como es tema nuevo, pues evidentemente captar la esencia de cada uno de los temas que yo estaba desarrollando, pues sí fue como fuerte. Fue el que más me costó anotar. Pero el anterior, que es el número 5, hablo sobre memoria e identidad, Google Memoria e Identidad. Hablo sobre todo este tema que seguramente muchos de mis seguidores ya lo han visto, que es el tema de la adicción al teléfono celular, la nomofobia. Lo tengo como muy fresco por lo mismo, pero también me costó mucho trabajo plasmarlo en papel, porque hay demasiada información al respecto. Y sobre todo hay temas que a lo mejor yo como filósofo pues no te manejo tan fácil, entonces tenía que, por ejemplo, temas de psicología, pues íbamos a hablar de adicción al teléfono celular, ajá, la psicología, ¿qué dice sobre las adicciones? Y luego combinarlo con una adicción al teléfono celular. Y que además la adicción normalmente se debe a una sustancia externa que tú te metes al cuerpo, pero el celular no es una sustancia externa, no es algo que tú te metas, es algo totalmente exterior a ti. Entonces, ¿cómo se puede catalogar como adicción? Pues resulta que sí se puede. Entonces, ese tipo de temas fueron los que yo decía, espérenme, entonces ya sabes, ir con un psicólogo para que me explique, leer algún manual de psicología, ver algún video que me recomienda tal psicólogo. Entonces, ese tipo de cosas, esos 2 capítulos fueron los que más trabajo me costaron por todo lo que te acabo de decir. Pero te voy a decir algo, cuando me entregaron el libro, pues yo emocionadísimo, lo agarré a las 10, 11 de la noche ese día, lo abrí y me lo leí en 4 horas. Lo agarré, lo leí y fueron los 2 capítulos que más me gustaron. Curiosamente, los que más me gustaron fueron los que más me gustaron. O sea, leerlos ya de corrido con el libro en mano fue una cosa que me gustó muchísimo. Esos 2 en concreto. ok.
sería interesante ver, aparte de tu faceta de autor, que nos platicaras un poco qué haces dentro de temas de la fe, porque tú sabes que Militas Day es un grupo de apostolado. Entonces, ¿tú en qué apostolado andas? ¿Dónde te encontramos? Bueno, pues básicamente lo que yo hago como apostolado es, o sea, de hace como, ¿qué será? 5 o 6 años igual, el tema de la predicación es lo que yo prácticamente hago. Entonces, genero contenidos para exponer pues los temas de la fe, temas de antropología, que la antropología filosófica, la antropología cristiana, pues es toda la base para poder entender después la teología, la Sagrada Escritura y demás. Y entonces lo que yo prácticamente hago es eso, predicar la predicación, la generación de contenidos. Ya físicamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en la ciudad de Puebla, en donde yo apoyo es un poco en eso, generación de contenidos, junto con un buen amigo, Carlitos Vargas Ponce, que no sé si esté por ahí conectado, si no le mandamos un saludo cuando lo vea. Con él generamos cápsulas de doctrina social de la iglesia y hacemos un noticiero que se llama Faith News, las noticias de la fe, Faith News, un noticiero contra las fake news, contra las noticias falsas, ¿no? Entonces agarramos las noticias más relevantes de la semana, las presentamos como noticiero y después una breve cápsula sobre la doctrina social de la iglesia. Estamos prácticamente peinando de inicio a fin el compendio de doctrina social de la iglesia capítulo por capítulo. De eso se encarga más Carlos. Y además, pues tenemos las horas santas los jueves ahí, que también las transmitimos en vivo. Los rosarios del sábado, que también los tenemos ahí en vivo y también a través de Facebook, ahí mismo en la parroquia, ¿no? Entonces un poco lo que yo hago. Pero fundamentalmente, pues es eso, es generar contenidos en la mayor o menor posibilidad de la mejor calidad posible, pues para que se pueda entender mejor un tema importante, que es el tema de la verdad. Porque si tú conoces la verdad y te enfocas a vivir en la verdad, todo lo demás empieza a tener orden en tu vida. Incluso si eres ateo, agnóstico, no creyente, etcétera, si tú buscas la verdad, tarde o temprano te vas a encontrar con la realidad espiritual, que es la realidad de Dios. Así es. Es un poco lo que hago. Perdón. Sí. Y en estos temas de la sed por la verdad, hay muchos santos dentro de la Iglesia Católica que han buscado seguir a Cristo, seguir la verdad. ¿A qué santos admiras? Bueno, pues todos los santos son los que buscan la verdad, ¿no? Pero dentro de la forma en la que ellos buscan la verdad, pues sí hay algunos a los que yo personalmente admiro muchísimo. Ahorita se me viene a la mente una mujer que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús pues fue una mística española, doctora de la iglesia también, que vivió por ahí de los años 1500, soy malísimo para las fechas, pero fue por ahí de 1500 y le tocó mucho lo que era la reforma del Carmelo. A mí me gusta mucho la vida y obra de Santa Teresa, no solamente porque hizo una reforma importante, sino porque la reforma que hizo fue, o sea, a ver, la orden carmelitana en aquella época estaba ya pasándolas un poquito difícil en el sentido de que habían permitido que su espiritualidad se mundanizara mucho. O sea, se estaban alejando del ideal cristiano que tenían que vivir. Entonces había hermanos y hermanas carmelitas pues que vivían pues, de una manera muy disoluta y muy X, ¿no? Entonces, cuando Santa Teresa recibe el llamado para que esta fe, digo, ese espíritu se vuelva a renovar, resulta que las características que se encontró eran muy parecidas a las características que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Mucha ligereza espiritual, mucha superficialidad en muchísimos temas, los temas religiosos se mundanizan demasiado,
no hay seriedad en donde tiene que haber seriedad, sino que se mezclan cosas, precisamente porque vivimos en una cultura mainstream, en una cultura del show, del entretenimiento. Y entonces, claro, como ya todo es entretenimiento, empieza a haber una confusión en la que hay pues también que sea entretenimiento, la religión, la misa, los ritos, la oración, cuando pues no, hay que saber distinguir. Entonces era una situación muy similar a la que vivía Santa Teresa. Perdón. Sí. Que te interrumpa. A propósito de esto, nos dejaron una pregunta por ahí que con todo esto que estamos viviendo, todos los fenómenos de la cultura y esta falta de compromiso, ¿qué consejo le darías a un joven que busca ser más congruente con su fe? Pues que viva su fe. O sea, lo más simple es vivirlo. O sea, cuando uno dice, ¿cómo le hago? Pues simplemente en gerundio, dicen por ahí, haciéndolo. ¿Cómo aprendes a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendes a comer? Comiendo. ¿Cómo aprendes a leer? Leyendo. ¿Cómo aprendo a vivir mi fe? Viviéndola. Y entonces es sencillísimo, haciéndolo así. Tú te acercas, y es lo que les recomendaría a los jóvenes, precisamente que se acerquen a esas verdades de su fe, las empiecen a estudiar, las empiecen a leer, se empiecen a acercar a personas que son, por ejemplo, miembros de la iglesia, que, oye, pues platícame de esto. Entonces, ¿para qué? Para que empiecen a conocerla y de esa manera puedan empezarse a familiarizar y, pues, evidentemente, vivirla. La forma más simple es esa, en gerundio, viviendo. Muchas gracias. Y al respecto, ¿tendrás 5 libros de lectura espiritual que le recomiendas a los que nos están escuchando? 5 libros, es muchísimo. Bueno, es muchísimo. 3. 3, bueno, pues de entrada los 4 evangelios. Y ahí me pasé, ya son 4. No, bueno, vamos a considerarlo como que es uno. Léanse los evangelios y tomemos lo que es uno. Ese es uno de los primeros libros que yo recomendaría, libros espirituales. El segundo sería... se me acaba de ir es que está muy elevado. Pero, por ejemplo, este de San Luis María Griñón de Montfort, que es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Ese es un libro muy, muy bueno que pueden utilizar. Porque hoy en día, precisamente, si nos estamos alejando mucho de la fe, es precisamente porque no estamos agarrados de la mano de María, que es nuestra madre, que es quien nos dejó Jesús precisamente para tener como un vínculo espiritual. Tercero, ¿no? ¿Cuántos van? Primero dijimos los evangelios, sí, definitivamente. Falta el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen de Luis María Griñón de Montfort. Y aunque no es espiritual, yo sí se los recomiendo, léanse mi libro, Mainstream, el hilo negro de la globalización. Y les voy a decir por qué. Porque en la parte final de este libro les dejo una manera de cómo hacer un plan de vida precisamente desde todas las áreas de la persona humana, y una de ellas es la espiritual, y haciéndolo bajo la perspectiva y bajo la óptica de la cultura en la que vivimos, que no es cualquier cosa, porque plan de vida, pues todo el mundo te lo podría enseñar, pero bajo la perspectiva del mundo del entretenimiento, ese podría ser uno. Y si me permiten uno más, 4, la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, tiene un capítulo, todo está muy interesante, pero concretamente el capítulo 3, donde habla sobre el vacío espiritual de la gente, ese es una muy buena cosa que se puede tomar, ¿no? Entonces ya, ahí habría 4. Ahorita ya se me están ocurriendo más, pero yo creo que con eso ya tienen suficiente. Ok, muchísimas gracias. Y a todo esto, ¿dónde pueden conseguir tu libro? El libro lo pueden conseguir, bueno, aquí me escriben, si estás en Puebla, me puedes escribir aquí directamente a mi Instagram, que seguramente aquí lo están viendo, @luisbatru, y ahí con mucho gusto les digo cómo le hacemos. Pero si estás fuera de la República, fuera de Puebla, en cualquier parte de la República, ahí también en mi página de Facebook hay unos links para que lo puedas comprar en la tienda de la editorial, que es Parmenas.
¿no? Entonces ahí está, en mi página de Facebook, también en la página esta de Instagram, ahí están las imágenes, los links para que lo puedan conseguir. Si no los pueden abrir o cualquier cosa, escríbanme aquí por mi Instagram, les mando los links por mensaje privado y pues ya, ahí lo consiguen en la tienda virtual. Así es, en esos dos lugares. Muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando esta pequeña charla coqueta, me gustaría preguntarte, ¿para cuándo el siguiente libro y de qué tema? Porque con la cantidad de ideas que manejas y la inspiración que te viene incluso de Dios, estoy segura de que ya estás planeando tu siguiente libro. Entonces, sí, se va a llamar, voy a abordar la cultura mainstream, pero ya propiamente desde una perspectiva católica. Se va a llamar Mainstream, la nueva estructura de pecado social. Ok. Ese es el tema más o menos que tengo ahí medio en mente, pero lo que quiero buscar desde la perspectiva de la fe, pues es precisamente cómo esta cultura mainstream lo que ha generado es un pecado social, que el pecado social tiene que, digamos que son como las estructuras en las que uno se mueve, que están muy corruptas dentro de la política, la economía y todos estos temas, pero que está tan estructurado el asunto que nos cuesta mucho trabajo salir y entonces a veces es como que hago las cosas pues porque toca, pues porque el sistema sí me lo pide, pero desde la perspectiva de la fe, hacer eso de manera mecánica es un pecado. Y entonces va a estar interesante verlo ahí. Definitivamente. Pues agradecemos tu tiempo y agradecemos a todos los que están viendo este en vivo por haberse conectado. No olviden seguir a Luis en sus redes sociales. En este caso, su Instagram y creo que su YouTube tiene exactamente el mismo nombre de usuario. Y Luis Batista 87. 87, y también tiene Facebook, que él mismo podrá proporcionarles. Y pues agradecemos nuevamente a Luis por estar aquí presente. Gracias, amigo, por haber aceptado esta invitación a una charla coqueta breve por las circunstancias, pero gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marusi, gracias a Mili Tesday por la invitación y esperemos vernos pronto. Nos estamos viendo, amigos, y los invitamos a nuestra próxima charla coqueta con Está por verse. Nos vemos. Fíjense.